¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Ok, vamos empezando con la encuesta diaria. Los que ya lo hicieron, se agradece bastante. Los que no, habían de aprovechar para irla haciendo conmigo. Hay que entrar a este sitio, encuesta regreso seguro, buscar Tecnológico de Estudios Superiores, el TS, colocar su matrícula, su contraseña y no, diaria. Nada más entrar, nos manda, si es la primera vez que entramos, nos manda directamente a la encuesta diaria. Si ya la hicieron antes, porque es muy probable que se la estén pidiendo para otras materias, no hace falta que la vuelvan a hacer, con una vez que la hagan por día es más que suficiente. Si no la han hecho, pues hay que hacerla. Hay que contestar todo esto como si estuviéramos completamente sanos, hay que ponerle que no a todo. Si le ponen que sí a alguna de esas, les van a bloquear su cuenta. Y nos aparece esta pantallita, que es a la que le vamos a tomar captura de pantalla. Y procurando que se vea su nombre y la fecha del día de hoy. ¿Sale? Y en caso de que su cuenta esté bloqueada, por aquí hay un botón que dice solicitud de desbloqueo. Generamos la solicitud para que nos desbloqueen la cuenta, escribimos por qué queremos que se desbloquee la cuenta y en 1 o 2 días nos desbloquean la cuenta. Ok, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? A ver. Ya, tercer parcial. Qué rápido pasa el tiempo. Ok. La clase anterior a esta empezamos a ver funciones vectoriales. ¿Sale? Y al principio de esta clase nos dedicamos a graficar algunas funciones vectoriales. ¿Sale? Son funciones que dependen de un parámetro t y nos van a dar como resultado un vector. Sale un vector que se está moviendo conforme pasa el tiempo. Y hicimos algunas gráficas con ayuda de MATLAB, ¿sale? Indicando en qué dirección es que se está moviendo este vector. Importante saber esto. Y vimos un par de gráficas más o menos especiales, una espiral toroidal y un nudo de trébol que recibe ese nombre porque visto desde arriba se ve como un trébol de 3 hojas. Y les dejé aquí código para estas dos grafiquitas. ¿Sale? Parte del código que utilizamos para hacer estas gráficas es más o menos el mismo que utilizamos para las demás. Solamente hubo que cambiar las funciones para x, y, z, dependiendo de mi función vectorial. Después de esto hicimos la definición de el límite de una función vectorial. ¿Sale? Recordando primero cómo es que lo hacíamos con las funciones escalares. Ya hace mucho que no lo hacían, por eso no se acordaban. ¿Sale? Sean f, g y h funciones escalares reales, r de t una función vectorial, entonces el límite de r de t cuando t tiende a es lo mismo que el límite de f de t cuando t tiende a en el primer componente, límite de g cuando t tiende a en el segundo componente y límite de h cuando t tiende a en tercer componente. ¿Sale? Hicimos un ejemplo. Cuando sacamos el límite de una función, sea vectorial o escalar en este caso, si el límite, cuando nos acercamos al valor al cual está tendiendo nuestra variable, en este caso t, es un valor definido, sale como un número fijo, ¿sale? En esos casos, pues con hacer una sustitución es más que suficiente. En los casos donde nuestro límite nos da indeterminado,
hay que ver si hay que intentar por otros medios estar completamente seguros de que ese límite está definido o no. ¿Sale? En algunos casos se tiene que hacer un poquito de álgebra, y en casos donde la indeterminación es como esta de aquí, que nos queda 0 entre 0, en esos casos es que tenemos que utilizar o podemos utilizar la regla de Hospital, ¿sale? Que nos dice el límite de mi función original es igual al límite de la derivada de numerador entre la derivada de denominador, ¿sale? Cuando t tiende al mismo valor. Pues en esta que nos daba 0 entre 0, utilizamos la regla del Hospital. Derivada de seno nos da coseno, derivada de t nos da 1. Hacemos tender t a 0 y nos va a quedar 1 entre 1. ¿Sale? Ese es el valor de, este es el límite, ¿sale? De esta función. Y estos tres límites que los evaluamos por separado son los componentes 1, 2 y 3, o f de t, g de t y h de t de mi función vectorial. Entonces hay que escribirlo acá. Sale como el límite de rt igual a 1,0,1. ¿Sale? Y aprovechando que estamos hablando de límites, quisimos recordar la definición primitiva de la derivada. La definición primitiva de la derivada nos dice que la derivada de una función equivale al límite de esta función cuando tiene una pequeña perturbación h, cuando estamos evaluando f de t más h, menos mi función sin perturbar, ¿sale? Menos f de t entre esta perturbación, este pequeño desplazamiento, cuando este desplazamiento tiende a 0. Probamos a aplicar esta definición para encontrar la derivada de t al cuadrado. ¿Vale? Pues aquí evaluamos el límite de f de t más h, donde aparece t, le vamos a poner t más h, elevamos al cuadrado, le restamos t al cuadrado, simplificamos aquí lo que se pueda simplificar, t al cuadrado se elimina con t al cuadrado, dividimos entre h, y nos va a quedar 2t más h. Hacemos tender este límite h a 0. Este término que tiene h se va a hacer 0 y nada más me voy a quedar con 2t. Entonces el resultado de la derivada de t al cuadrado es 2t, que ya sabíamos. Solamente que aquí utilizamos la primitiva, la definición de derivada. ¿Sale? Y aprovechando esto, quisimos ver cómo se va a ver la derivada de una función vectorial. ¿Sale? Se va a obtener de la misma manera que la derivada de una función escalar. Es decir, tenemos que aplicar el límite a estas dos funciones, a mi función vectorial en t más h menos mi función vectorial evaluada en t. Todo esto dividido en th cuando h tiende a 0. ¿Sale? Pues aquí escribimos este límite. Cuando hacemos el límite de una función, eso equivale al límite de cada uno de los componentes de esa función. Aquí tengo menos la segunda función, también el mismo límite. Como se trata de una resta de vectores, podemos escribir estos dos en un mismo vector. Y como estamos aplicando el mismo límite, ¿vale? Cuando h tiende a 0 en ambos casos, los podemos juntar en un solo límite. Límite de f de t más h menos f de t entre h. Y convenientemente eso es la definición de la derivada de f de t. En el segundo componente tenemos límite de g de t más h menos g de t entre h. Eso también es g' de t. Y el tercer componente vamos a tener h' de t.
Entonces, cuando queremos sacar la derivada de una función vectorial, esto equivale a sacar la derivada de cada uno de los componentes. ¿Sale? Hicimos un ejemplo de calcular la derivada de una función vectorial. La misma a la que le sacamos límite en el ejemplo anterior. En el ejemplo 32. ¿Sale? Entonces tenemos que sacar derivada de componente de cada uno de los componentes. ¿Sale? Pues aquí derivada de... en el primer componente tenemos 1 más t al cubo. Derivada de 1 más t al cubo nos queda 3t al cuadrado. Para derivar t por exponencial de menos t tenemos que utilizar la regla del producto. Para derivar seno entre t tenemos que utilizar la regla de la división o de la fracción. ¿Sale? Y luego, ok. Luego hicimos otro ejemplo de derivada. ¿Sale? Queremos calcular la derivada de esta función vectorial. Aquí utilizamos regla del producto. Aquí derivamos directamente. Y para t que multiplica coseno de 2t, también la regla del producto. Hicimos un ejemplo de evaluar límite. ¿Sale? De encontrar el límite de una función vectorial. Para este, separamos este límite en 3 límites escalares. Resolvimos para cada uno de los límites. En el caso del componente del medio, nos tocó utilizar regla del Hospital. No una, sino 2 veces. ¿Sale? Y ya que encontramos un resultado definido, entonces ahí nos detenemos. ¿Sale? Y sustituimos, ¿verdad? Ok. Para esta clase íbamos a hacer Cahoots de límites y derivadas, pero no se sentían listos todavía. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos más de límites y algunos más de derivada. ¿Qué va? Ok. Mira esos que tienen infinito. ¿Sale? Entonces, del 4, ejercicio 4 al 6, esos son límites de una función vectorial. 3 y 14 nos piden la derivada de estas funciones. Esto los voy a mover por ahí. Y ahora sí, la siguiente clase vamos a empezar con Kahoot. Ok, en el 4 nos piden el límite cuando t tiende a 1 de t al cuadrado menos t entre t menos 1 en i más raíz cuadrada de t más 8 en j más seno de pi por t entre logaritmo natural de t. Sí. Este lo vamos a separar en 3 límites, lo vamos a hacer por separado. El límite del primer componente tenemos t al cuadrado menos t entre t menos 1 cuando t tiende a 1. ¿Sale? Si evaluamos así directamente de golpe, nos va a tocar 1 menos 1 entre 1 menos 1. O sea, hace 0 entre 0 que se indetermina. Entonces, ese no es el camino, no es el camino a seguir. Aunque igual
Igual habría que darnos cuenta, habría que hacerlo para darnos cuenta de que eso iba a pasar. Entonces, si se indetermina, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un poquito de álgebra. Acá ya está un T. Sí, si no, no va a salir. Es T cuadrado menos T. ¿Sale? En el numerador tengo como término común tengo término común T. Entonces yo lo puedo factorizar. Esto va a ser el límite de T cuando T tiende a 1. T que multiplica T menos 1 entre T menos 1. Si se fijan aquí en el numerador, tengo el mismo término, T menos 1 entre T menos 1. Se van a cancelar uno con el otro y me voy a quedar nada más con el límite de T cuando T tiende a 1. ¿Sale? Que este me va a dar igual a 1. ¿Sale? Si hubiéramos utilizado el Hopital, creo que también nos da lo mismo. El límite de la derivada con respecto de T al cuadrado menos T entre la derivada aquí en el numerador me va a quedar 2T menos 1 entre 1. Y cuando evaluáramos aquí este límite nos iba a quedar 2 menos 1 entre 1 que sigue siendo 1. ¿Sale? Ok, segundo componente está más facilito. Ahí no hay ningún problema. El límite de raíz cuadrada de T más 8 cuando T tiende a 1. Aquí cuando evaluamos esto nos va a quedar raíz cuadrada de 1 más 9, 1 más 9, 1 más 8, que es raíz cuadrada de 9, que es raíz cuadrada de 3. ¿Sale? Y luego tenemos el límite de seno de pi por t entre el logaritmo natural de t. ¿Sale? Si nosotros evaluamos esto, nos va a quedar seno de pi entre logaritmo natural de 1. Seno de pi, si la calculadora está en radianes, nos va a dar igual a 0. Y logaritmo natural de 1 también nos va a dar igual a 0. Nos queda 0 entre 0, se indetermina. Entonces hay que probar con el Hopital. El límite cuando t tiende a 1 de seno de pi por t entre el logaritmo natural de t es lo mismo que el límite de la derivada con respecto de t. Derivada de seno
de pi por t entre la derivada del logaritmo natural de t. La derivada de seno va a ser coseno de pi por t por la derivada del argumento, que es pi, entre la derivada del logaritmo, es 1 entre t, y aquí es cuando esto tiende a 1, ¿verdad? Si evaluamos en t igual a 1, esto nos va a quedar pi que multiplica a coseno de pi. Coseno de pi nos va a dar menos 1 entre 1. Pues esto es igual a menos pi. ¿Sale? Ya evaluamos los tres componentes, entonces el límite de mi función original es igual a 1,3, menos pi. ¿Sale? Intentamos evaluar y si no funciona, entonces un poquito de álgebra y sí, tú. Ok, vamos a ver el que sigue. Ok. Tangente infinito. Vamos a evaluar límite por separado, componente a componente, t al cuadrado entre menos t al cuadrado, cuando t tiende a infinito. ¿Vale? Si evaluamos directamente, aquí nos va a quedar infinito entre infinito, que tampoco no está definido. Entonces habrá que probar otra cosa. Que vamos a utilizar es el Hospital otra vez. Pero es probable que nos toque hacerlo 2 veces. T al cuadrado. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito de la derivada con respecto de t entre la derivada con respecto de t de 1 más t al cuadrado, 1 menos t al cuadrado. Nos va a quedar 2t entre menos 2t. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo hace eso?
¿Cómo hago qué cosa? No, D sobre T. Ah, ok. Este paso mágico que estamos haciendo de aquí hacia este otro límite es gracias a la regla del Hospital. ¿Sale? La regla de Hospital nos dice que cuando tenemos una derivada, perdón, cuando tenemos un límite que se nos indetermina, ya sea que nos quede así como este, infinito entre infinito, o que nos quede 0 entre 0, en esos casos es que podemos utilizar la regla de Hospital. ¿Sale? Que nos dice que hay que sacar derivada de lo que está en el numerador y derivada de lo que está en el denominador. Sale cada uno por separado. Y evaluar en el mismo límite, que en este caso esté t cuando tiende a infinito. ¿Sale? Igual en... pues este fue el primero que hicimos, ¿no? Profe, una pregunta. Dígame, compañero. En esa parte donde tiene usted derivada de seno de pi por t, es una multiplicación de seno de pi por t, ¿no? ¿O t es parte del argumento de seno? Exactamente. Ah, ok. Tanto pi y t son parte del argumento de seno. Vamos a ver si se nota acá. No se ve, pero sí pi, tanto pi como t están dentro del argumento de seno. Entonces, solamente que haya duda, por ejemplo, si por acá tuviera, si necesitara por aquí un 2t, entonces se suele poner del lado izquierdo para que no se confunda con lo que está dentro con el argumento de seno, o si de plano lo tengo que poner aquí a un ladito, pues ponerle, ahí sí se le pone el paréntesis, pero pues en este caso, ese pi y ese t están adentro del argumento de seno. ¿Sale? Nada más Ok, que, gracias. ¿no de qué? ¿Sí? Entonces, esto que hicimos aquí es con regla de Hospital. Cuando tenemos un límite que no está definido, podemos utilizar regla de Hospital. Utilizamos aquí derivada del numerador entre la derivada del denominador. Nos va a quedar 2t entre 2t, menos 2t. El t que está en el numerador se va a cancelar con el t que está en el denominador. Y me va a quedar 2 entre menos 2, que también se va el 2 con el 2. Y me va a quedar igual a menos 1. Entonces, el límite de 1 más t al cuadrado entre 1 menos t al cuadrado cuando t tiende a infinito es menos 1. ¿Sale? Y ok, apenas va el primer componente. Segundo componente, tangente inverso. El límite de tangente inverso o arcotangente de t cuando t tiende a infinito. Ese, si lo meten a la calculadora, me parece que sí está definido, ¿eh? A ver. 1 entre 0. Así es. ¿Dónde está ese infinito? Ustedes lo pueden poner en la calculadora. Si no tiene botón de infinito, lo pueden meter como
tangente a la menos 1 de 1 entre 0. ¿Sale? Y eso nos va a dar pi medios. ¿Sale? Siguiente componente, 1 menos exponencial. El límite de 1 menos exponencial de menos 2t entre t cuando t tiende a infinito. Pues lo mismo, si lo intentamos evaluar directamente, se nos va a indeterminar. ¿O no? No, aquí no. Ok, fíjense. Vamos a hacer una grafiquita para este límite. Vamos a hacer t que vaya de 0 hasta muy, muy grande. Y aquí le voy a poner 2, que es 1 menos exponencial de 2 por t. Mm. 1. Los voy a graficar así para ver cuál de esas decrece más rápido. T, T1, T, T2. Esto hoy es lección 14. ¿Qué? ¿Tienes el mismo tamaño? A ver qué tamaño tiene T. Ah, caray. Ah, pues sí. Ya vi mi error. Menos 1. Ok. ¿Sale? Ok. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí?
esta línea de color naranja, a lo mejor está muy delgadita y no la alcanzan a ver. Ahora sí la alcanzan a ver. Close. ¿Sale? Es exponencial de, es 1 menos exponencial de menos 2t. ¿Sale? Conforme va creciendo t, ¿sale? Este término exponencial de menos t se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño hasta que el límite, vamos a hacerlo aquí por separado, el límite de la exponencial de menos 2t, cuando t tiende a infinito, este nos va a dar 0. ¿Sale? 0 entre cualquier cosa va a seguir siendo 0. A ver. Es que no podemos hacer el Hospital así como así. Límite cuando t tiende a infinito. Este lo vamos a separar en dos límites. Uno entre t menos el límite cuando t tiende a infinito de exponencial de menos 2t entre t. ¿Sale? Este límite de aquí me va a dar igual a 0. ¿Sale? Cuando hagamos tender este límite hacia un número muy, muy grande, este exponencial se va a hacer igual a 0 o se va a acercar a 0 más rápido. Bueno, se va a hacer cada vez más pequeño y aparte lo estamos dividiendo entre un número muy, muy grande. Pues un número que yo era chiquito, lo divides entre un número más grande, pues se hace aún más chiquito. Conforme te acerques a infinito, pues esto nos va a dar igual a 0. ¿Y qué va a pasar con este otro? Algo similar. ¿Sale? En este, cuando t se haga más y más grande, pues vas a tener un número constante, que es este 1, dividido entre un número muy, muy grande. ¿Sale? Eso nos va a dar como resultado algo muy, muy pequeño, y entre más crezca t, más chiquito se va a hacer este límite. Este también va a tender a 0. ¿Sale? Entonces, si ambos tienden a 0, cuando t tiende a infinito, el límite original también nos va a dar igual a 0. ¿Sale? Aquí, ¿por qué no podíamos usar el Hospital? Si sacamos la derivada del numerador, nos iba a quedar derivada de 1 menos exponencial de menos 2t. Derivada de eso nos iba a quedar menos 2. No sé, podemos hacer el Hospital también. Menos 2 exponencial de ese de ahí. Menos 2 exponencial de menos 2t. Y derivada de denominador, derivada de t, nos iba a quedar nada más 1. Sacamos el límite de eso y también nos da igual a 0. Ok. Pensé que no se podía. Límite cuando t tiende a infinito. Este también me va a dar .
Me va a dar igual a 0 entre 1 igual a 0. Cualquiera de los dos procedimientos está bien. ¿Sale? El primer procedimiento que hicimos fue un procedimiento más tradicional. ¿Sale? Entonces, este límite que nos están preguntando nos va a dar, nos va a ser la combinación de los tres componentes de esta función vectorial. El primero nos dio igual a menos 1, coma, en el segundo nos dio pi medios, y en el tercer límite nos dio igual a 0. ¿Sale? Creo que tenemos uno más. Uno más. Ok. Parecido. Ok. Nos piden sacar el límite de esta función vectorial cuando t tiende a infinito. Lo vamos a hacer por partes. Evaluar cada uno de los componentes. El límite cuando t tiende a infinito de t que multiplica menos exponencial de t. En este. Vamos a poner igual a t que multiplica exponencial de menos t. ¿Sale? Aquí cuando nosotros tenemos el producto de dos funciones, aquí se suele aplicar esta propiedad de los límites. El límite de, pongámoslo por acá, cuando yo tengo el límite de f de t por g de t, cuando t tiende a a, aquí se suele aplicar esto, el límite de t cuando t tiende a a de f de t, esto que multiplica a el límite cuando t también tiende a de g de t. ¿Sale? Entonces, este lo podemos separar en el producto de dos límites por el límite cuando t tiende a infinito de exponencial de menos t. ¿Sale? El primer límite parece que nos va a dar a infinito, pero el segundo, ese nos da igual a 0, tiende a 0. Y cualquier cosa que está multiplicada por 0, no le hace que sea infinito, también nos va a dar igual a 0. ¿Sale? Y eso lo podemos comprobar con esta grafiquita. Aquí yo nomás hice t hasta 10,000. Pero si se fijan, nos dio
nos dio 0 prácticamente. Puede ser que sea diferente de 0 en algún aparte, pero un valor muy, muy pequeño. ¿Sale? Tan pequeño que ya podemos considerar, o ya podemos ver la tendencia. Ah, mira, pues desde aquí se ve. Ni siquiera tenemos que llegar a un número tan grande. ¿Sale? Punto 0,1. Entonces, conforme aumenta t, tiene este pequeño piquito, pero ya después de eso se regresa otra vez a 0 y ahí se queda. Y aunque t crezca mucho, de todas maneras lo estamos multiplicando por un número muy, muy pequeño que se hace más chiquito, mucho más rápido de lo que crece t. ¿Sale? Debería de dejar esta grafiquita aquí. Y ya no alcanzamos a ver esto. Ah, examen, cálculo vectorial. Ok, apenas va el primero. Vamos a hacer rápido los otros dos. El límite ok. El límite t al cubo más t entre 2t al cubo menos 1 cuando t tiende a infinito. ¿Sale? Aquí si intentamos evaluar t en el numerador, bueno, intentamos evaluar t, nos va a quedar indeterminado entre indeterminado. ¿Sale? Entonces, en este caso vamos a utilizar directamente ya de una vez la regla del Hospital y queremos que este límite va a ser igual a derivada del numerador, que es, bueno, vamos a ponerlo, t al cubo más t entre derivada del denominador, que es 2t al cubo menos 1. Esto va a ser límite de 3t al cuadrado menos 1 entre 6t al cuadrado y nada más, cuando t tiende a infinito. Ahí lo separé en dos fracciones. ¿Vale? Para poderlo separar en dos límites. En la primera fracción, el t al cuadrado con el t al cuadrado se va a eliminar. ¿Sale? Y me va a quedar 3 entre 6. Y en la otra no se elimina ningún t, pero cuando hagamos tender eso a infinito, todo este término va a tender hacia 0. Y el resultado de este límite va a ser 3 entre 6 o medio. La última.
pues también sucede lo mismo. Aquí tengo el límite de t que multiplica a seno de 1 entre t cuando t tiende a infinito. Este lo podemos separar en el producto de dos límites. Límite de t cuando t tiende a infinito, que multiplica a el límite de seno 1 entre t cuando t tiende a infinito. Este segundo límite, cuando t tiende a ser muy, muy grande, esto que está aquí adentro, 1 entre t, va a tender a ser 0. Seno de 0 nos da 0. Entonces, este límite de aquí tiende a 0. Este de acá va a tender a infinito, pero 0 multiplicado por cualquier cosa pues nos va a dar 0. Entonces, este límite nos va a dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, este nos quedó igual a 0,1 medio, 0. ¿Sale? Entonces, si se fijan, el límite de una función vectorial lo podemos dividir en 3 límites de cada uno de sus componentes y esos límites individuales los podemos resolver exactamente igual a como lo hacíamos en cálculo diferencial. ¿Sale? Las mismas técnicas que utilizábamos antes se utilizan aquí. ¿Sale? Y bueno, los trucazos que nos van a salvar de apuros son la regla del Hospital. ¿Sale? Pero esa aplica nada más cuando tenemos una expresión del tipo de tipo fracción, que tengamos una función entre otra función. ¿Sale? Y propiedades de los límites. ¿Sale? Luego en los libros de cálculo vienen ahí. A ver. Derivadas, integrales, no. Viene un glosario de propiedades de los límites. Símbolo variable. ¿Qué es eso? Sale también cuando tenemos la propiedad de la suma. Eso es para continuidad, pero yo quiero propiedades. Mm.
Ok, aquí hay algunas propiedades. Pero no las que yo buscaba. Aquí están. ¿Sale? Cuando tenemos la suma de dos funciones, lo podemos separar en dos límites. Cuando es la resta, también lo podemos separar en resta. Una constante que multiplica toda mi función, también lo podemos separar en la constante que multiplica el límite. El producto de dos funciones lo podemos separar en el producto del límite de la primera función por el límite de la segunda función. Cuando tenemos una fracción, también lo podemos separar en el límite de numerador entre el límite de denominador. ¿Sale? Estas son propiedades que se cumplen para los límites. Las primeras tres también se cumplen para la derivada. ¿Sale? Entonces, esto de aquí y Hospital es todo lo que necesitamos para esta parte de límites. ¿Va que va? Ok, vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a hacer estos ejercicios de derivada que no alcanzamos a hacer ahorita. Y terminando, nos vamos al Kahoot. ¿Sale? Si quedaron dudas pendientes de los límites, pueden preguntar antes de que empecemos el Kahoot. Nos vemos la próxima semana, compañeros. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Nos vemos.